triste, como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en sus promesas fiado, hago al dolor huir. A Cristo paso a paso le sigo sin. Buenas tardes tengan, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este privilegio tan grande que nos da una vez más de estar aquí para alabar y glorificar su santo nombre. La palabra de nuestro Dios dice así: Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonidos de bocina delante del Rey de Jehová. Amén. Les invito, hermanos, que ahí desde sus hogares, desde el lugar donde están, inclinemos nuestro rostro y ofrezcamos este precioso culto para nuestro Dios en esta hora. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos infinitamente, Señor, por todas tus bendiciones que sobreabundan a nuestra vida, Padre. Gracias por todo ello, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es grande, Padre Santo. En esta hora, Señor, te ofrecemos este culto como un olor fragante delante de ti, Señor. Toma nuestros corazones, Señor, sigue bendiciendo a tu pueblo, Señor. Ayúdanos en este tiempo que expondrá tu palabra, Señor. Permite, Señor, que pongamos en práctica la meditación de esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Damos en esta tarde la cordial bienvenida a todos ustedes, hermanos, que nos ven, esperando que estén gozando en sus hogares de las bendiciones de nuestro Dios en esta tarde. Sean todos bienvenidos, hermanos. Sigan pendientes de esta transmisión para que puedan estar juntos como familia alabando a nuestro Dios en esta tarde. Seamos todos bienvenidos. Nos sigamos gozando y ahora con mucho gozo vamos a entonar tres alabanzas. Vamos a entonar tres alabanzas. La primera es alabad a Jehová. La segunda, te exaltaré mi Dios. Y la tercera, lo que respira, alabe al Señor. Vamos a tomar este tiempo para que nos gocemos a través de estas alabanzas. Naciones todas, pueblos todos, alabadle.
Vamos a darle gracias al Señor, amados hermanos, en esta hora. Estamos una vez más aquí en su casa de oración para llevar a cabo este tiempo de adoración. Amoroso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más con gratitud en nuestros corazones venimos delante de ti para darte las gracias por la vida, por el sol, por el aire, por todas las bendiciones que hemos recibido de parte tuya en este día. Gracias te damos, misericordioso Dios y Padre nuestro, porque eres bueno y porque cada momento nos estás bendiciendo de múltiples maneras en nuestras vidas. Queremos agradecerte la oportunidad que nos das una vez más de poder estar aquí en tu casa de oración para llevar a cabo este tiempo de adoración a tu nombre. Gracias por la vida y gracias también porque pones todos los medios para que todo esto pueda ser posible. Te damos gracias también por cada uno de nuestros hermanos que en esta hora nos pueden estar viendo desde sus hogares. Te damos gracias por cada una de ellas, por sus familias, por el trabajo que tú les das, por el sustento que tú llevas, Señor, en la vida de cada familia. Gracias, Padre Celestial, por la vida de cada uno de las familias que integran la Iglesia Jesús Salvador. Gracias también por las dificultades que a veces pasamos en nuestras vidas, porque a través de ello nos enseñas también a depender de tu gracia, a depender de tu misericordia. Muchas gracias, Padre Celestial, porque si esto no fuera así, quizás nuestras vidas no estuvieran más cerca como lo están ahora de ti, Señor. Recibe pues nuestra gratitud, oh Padre Celestial, y permite que siempre tu pueblo esté con un corazón agradecido por todo lo que haces y lo que seguirás haciendo en cada una de nuestras vidas. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, que abramos nuestras sagradas escrituras para tener nuestra lectura bíblica alternada, que la encontramos en Filipenses 1, del 1 al 11. Lectura bíblica alternada en Filipenses 1, del 1 al 11. Dice la palabra de nuestro Dios: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es gusto sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis misiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Amén. Palabra de nuestro Dios. Les invito ahora, hermanos, que estén muy atentos, que pongamos ese tiempo de nuestros corazones, dispongamos este momento para aprender una vez más de su palabra. Vamos a tener el momento del mensaje en esta hora con el tema "Los llevo en el corazón". Vamos a dejar el tiempo a nuestro amado pastor para que tenga la predicación de esta hora. Muy buenas tardes, amados hermanos que nos ven una vez más desde sus hogares. La paz del Señor esté con usted y con toda su familia. Voy a invitarles a que
una vez más escuchemos la palabra del Señor. Voy a leer algunos versículos en la traducción en lenguaje actual de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 1, comenzando con el versículo 3. La palabra del Señor dice: siempre doy gracias a mi Dios al acordarme de ustedes, y cuando oro siempre pido con alegría por todos, porque me ayudaron a anunciar la buena noticia desde el primer día que la oyeron hasta ahora. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día en que Jesucristo vuelva. Está bien que yo piense así de todos ustedes, porque los quiero mucho y porque ustedes comparten conmigo el trabajo de amor que Dios me ha encargado. En la cárcel o delante de los jueces, ustedes siempre me apoyaron para afirmar la verdad de esta buena noticia. Dios sabe que no miento cuando digo que los extraño y los quiero con el tierno amor que Jesucristo me da. Le pido a Dios que ustedes se amen cada vez más y que todo lo aprendan bien y lo juzguen correctamente, para que sepan cómo elegir lo mejor. Así cuando Cristo vuelva estarán sin pecado y nadie podrá acusarlos de nada, porque con la ayuda de Jesucristo ustedes harán lo bueno para que la gente alabe y honre a Dios. Palabra de nuestro Dios. Meditemos ahora entonces en lo que ya hemos acabado de leer en la carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos. Los versículos iniciales del primer capítulo de la epístola a los filipenses contienen tiernas expresiones de cariño, así como cálidos y sentidos elogios de parte del apóstol Pablo, quien dirigió su carta a una iglesia en particular, la iglesia de Filipo. Esta iglesia, por lo que podemos ver, gozaba de cierto privilegio de parte del apóstol Pablo por algunas razones. Hay algunas razones que quisiera mencionar por qué la iglesia de Filipo era tan especial para el apóstol Pablo. Pablo consideraba a los filipenses sus colaboradores. Filipenses capítulo 1, versículo 7 dice: partícipes conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Filipenses capítulo 1, versículo 5 dice: porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. La iglesia en Filipo se destacaba en estas características singulares que se mencionan en estos versículos. Habían participado con el apóstol Pablo de la gracia que Dios le había dado a él. Cuando se refiere el versículo 7, partícipes conmigo de la gracia que Dios me ha dado, el apóstol Pablo se está refiriendo a ese favor, a esa gracia inmerecida que Dios había dejado llevar en la vida del apóstol Pablo y lo había hecho también en la vida de todos los que componían la iglesia de Filipo. Cuando el apóstol Pablo menciona en el versículo 5, porque han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, se refiere que la iglesia de Filipo había sido una iglesia que había apoyado el ministerio del apóstol Pablo en lo que concierne a la proclamación del Evangelio. Esta iglesia viene a representar también para las iglesias de hoy un modelo para no solamente para aquellos que han sido salvados, sino también representa un modelo para que nosotros seamos iglesia hoy en día que predique el Evangelio como lo hizo la iglesia de Filipo.
En esta epístola sobresale el ambiente de confianza por las declaraciones de amor sincero por parte del apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 1, versículo 8, dice de la siguiente manera: Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Jesucristo. Me llama la atención que en este versículo 8 el apóstol Pablo toma como testigo, toma a Dios como testigo del amor que Pablo le profesa a la iglesia de Filipo. No es un amor que se caracterice de dientes para afuera, sino es un amor que se asemeja, como Pablo dice, al entrañable amor de Jesucristo que nos ama a nosotros. De esta manera podemos ver que el apóstol Pablo es tan sincero en su amor para con la iglesia a la que le está escribiendo. El tono de la epístola a los filipenses entonces se caracteriza por la franqueza, la calidez, la intimidad y sobre todo la perspectiva gozosa del servicio cristiano que pone de manifiesto el corazón del pastor de Pablo. Elogia Pablo a esta iglesia por estas características que la hacen única como iglesia. En el versículo 1 de Filipenses capítulo 1, Pablo dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. La salutación inicial de la carta es un elemento característico de la correspondencia helenística. Los autores se identifican como Pablo y Timoteo. Era evidente que el autor principal de esta epístola a los filipenses era el apóstol Pablo, puesto que a lo largo de toda la epístola utiliza la primera persona del singular. Por ejemplo, yo y mí, en lugar de nosotros y nuestro. Pero cuando se refiere a Timoteo, usa la tercera persona, su y él. En el versículo 1 de este capítulo de Filipenses 1, Pablo y Timoteo se refieren a sí mismos como siervos de Cristo. Es interesante lo que dice el versículo 1, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. El término podría traducirse de manera literal como esclavos. Lo que está diciendo el apóstol Pablo en torno a su persona y a la persona de Timoteo es que son esclavos de Cristo, son siervos del Señor. Varios comentaristas bíblicos parecen estar completamente de acuerdo con esta traducción literal del término esclavos, porque este término en particular enfatiza la humildad, la pertenencia integral y dependencia de espíritu de los autores, que en este caso es el apóstol Pablo y Timoteo. Al igual que el apóstol Pablo, toda la iglesia del Señor hoy en día también debemos sentirnos esclavos para con el Señor. Es decir, debemos sentir una dependencia integral, debemos sentir una humildad por el servicio que le debemos de servir a Dios. En un sentido espiritual, la palabra esclavo es uno que sirve a su Señor con alegría de corazón, es uno que sirve en novedad de espíritu y en el gozo de una perfecta libertad que ha traído a nuestras vidas el Señor. Entonces, enfatizamos que lo que Pablo dice en el primer versículo, también lo podemos nosotros de alguna manera hacer la propia, porque somos siervos, somos esclavos del Señor y debemos sentirnos también
en esa misma humildad y en esa misma pertenencia integral como el apóstol Pablo y Timoteo se sentían para con el Señor. Los destinatarios de la epístola a los filipenses lo podemos ver en Filipenses 1, versículo 1, en la segunda parte, que dice: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, junto con los diáconos y obispos. Todos los santos que se menciona en este versículo, santos, debe referirse a todos los creyentes que componen la iglesia en Filipo. Todos aquellos que por la gracia del Señor han sido llamados a ser parte de la iglesia de Cristo, también se les llama santos. Se les llama santo por el hecho de que ahora han recibido el llamado de parte del Señor. Por eso el apóstol Pablo en Filipenses 1:1 destaca estas palabras: a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Se es santo, como dice el apóstol, a través de Jesucristo y por medio de Jesucristo. El uso de los términos obispos y diáconos que se menciona también en el versículo 1 de Filipenses 1 da a entender un avanzado grado de organización de la iglesia en Filipos, a la par con otras iglesias situadas en ciudades mayores que por su importancia y localización habían recibido mayor atención apostólica que la iglesia de Filipo. Es importante, mis amados, resaltar lo que el apóstol Pablo menciona en este versículo, cuando se menciona obispos y diáconos. Se alude que es una iglesia que ha avanzado no solamente en lo concerniente a su fe, a su servicio, sino también ha avanzado mucho en cuanto a su organización como iglesia. Es triste mencionar, pero muchas iglesias hoy en día llevan muchos años y no han podido tener una organización efectiva que los conlleve a poder ofrecerle a Dios un mejor servicio a su nombre. La iglesia de Filipos era una iglesia que había avanzado también en lo relacionado a su organización, puesto que Pablo menciona que ahora ya tienen obispos y diáconos. En el versículo 3 de Filipenses 1, el apóstol Pablo va a comenzar lo que se le conoce como acción de gracias e intercesión como pastor. El versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios. La frase doy gracias cada vez que me acuerdo de ustedes y oro con alegría denotan el tipo de oración de intercesión que Pablo practicaba. Es interesante ver a la luz de este versículo que la acción de gracias por sus seres queridos era, en las propias palabras del apóstol Pablo, parte importante de sus oraciones diarias de intercesión. Pero no eran solamente estas únicas palabras que salían de los labios de Pablo. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 1, versículo 9, dice así: pido en oración que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y buen juicio. El apóstol Pablo está intercediendo por la iglesia de Filipo al mencionar en su oración que el amor de ellos crezca en dos áreas: en conocimiento y en buen juicio. Eso es lo que todo pastor en la actualidad también debería hacer el día de hoy. Cada líder que Dios ha puesto en la vida de su iglesia, cada pastor, cada anciano, cada diácono, cada
hombre o mujer que Dios le ha dado un ministerio, debemos también tomar el ejemplo del apóstol Pablo. Pido en oración que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. Filipenses capítulo 1, versículo 5 dice: han participado en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Como ya hemos mencionado, la iglesia a la que Pablo le escribe su carta era una iglesia que había participado con él en la proclamación del Evangelio y lo había hecho desde el primer día que había sido anunciado para ellos el Evangelio, y lo habían estado haciendo hasta ese momento en que Pablo dirige la epístola a los filipenses. En Filipenses capítulo 1, versículo 7 dice: todos ustedes participan conmigo de la gracia que Dios me ha dado. Cuando el apóstol Pablo menciona la gracia que Dios me ha dado, se refiere a la gracia que un día Dios obró y alcanzó a Saulo de Tarso camino a Damasco. Al igual que Pablo disfrutaba de la gracia de Dios, lo disfrutaban también cada uno de los que componían la iglesia de Filipo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 dice: estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. La obra a la que hace referencia es la participación de los filipenses en la difusión del Evangelio que realizaba el apóstol Pablo como siervo de Jesucristo. Pero también se refiere a esa obra que Dios había comenzado en la vida de cada uno de los que componían la iglesia en Filipo. Es decir, Dios cuando llama a un hombre o a una mujer, lo va perfeccionando. En la mañana decíamos que Dios tiene que hacer una obra de transformación, y eso tiene que ver con la santificación, donde usted y yo gradualmente vamos alcanzando un nivel de madurez y de santidad cada vez más, que se conforme a lo que la palabra del Señor dice. Después de haber entonces declarado lo que Filipenses capítulo 1, versículo 8 dice: Dios es testigo de cuánto los quiero a todos con el entrañable amor de Jesús. Después de que el apóstol Pablo ha declarado en este versículo: los llevo en el corazón, podemos imaginarnos por un momento la sensación de cariño y aceptación que los destinatarios de tal carta, que es la carta a los filipenses, pudieron sentir cuando el apóstol Pablo les escribió: los llevo en el corazón. Y eso es lo que queremos resaltar en esta hora. El apóstol Pablo caracteriza su carta a los filipenses por decir: los llevo en el corazón. Podemos suponer que el corazón de los creyentes de Filipos estarían igualmente abiertos y dispuestos a aceptar no solamente los elogios del apóstol, sino también cualquier consejo y amonestación, cualquier petición, cualquier apelo que surgiera de la boca del apóstol Pablo, puesto que era una iglesia bastante madura en su fe. En la Biblia podemos encontrar algunos ejemplos muy notables de lo que hemos venido refiriéndonos respecto a la carta de Filipenses. Por ejemplo, en Colosenses capítulo 1,
versículo 3. Si tiene la palabra del Señor a la mano, puede ir a esta porción de la Escritura. Colosenses capítulo 1, versículos 3, la palabra del Señor dice: siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2 dice: siempre damos gracias a Dios nuestro Padre, y en nuestras oraciones le pedimos que los ayude. Sabemos bien que en todo lo que hacen, ustedes demuestran su confianza en Dios y su amor por Él. Segunda de Tesalonicenses 1, versículo 3, la palabra del Señor dice: hermanos míos, en todo momento tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, y así debe ser, pues ustedes confían cada vez más en Dios y se aman más y más los unos a los otros. Podemos ver entonces que el apóstol Pablo le caracteriza como pastor, como siervo del Señor, el dar gracias a Dios por cada una de las iglesias que él había fundado, que él había pastoreado. Esta introducción que podemos ver el día de hoy de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Filipo debe despertar en nosotros como pastores, como líderes de iglesia, no solamente a llevar a la iglesia en el corazón, sino a orar por ella constantemente para que el amor de Jesucristo crezca aún más en la vida de todos aquellos que componen la iglesia. Esta sección entonces introductoria de Filipenses resume los sentimientos del apóstol en relación a la iglesia de Filipos, que va caracterizado con el tono de amor, de calidez, pero también con el tono de un pastor que lleva en el corazón a la iglesia que él un día había fundado. Señalamos como características principales de la iglesia de Filipos el cariño personal que el apóstol tenía por ella y el cariño también que la iglesia sentía por Pablo. Pero también podemos señalar características como el gozo en medio de cualquier circunstancia que la iglesia de Filipo mantenía por el Evangelio del Señor Jesús. Podemos también decir entonces que la presencia de Timoteo como coautor de la epístola se produce en función de su ministerio junto con el apóstol Pablo. Así que, mis amados hermanos, la parte introductoria que hoy hemos podido ver de esta epístola a los filipenses debe servirnos a nosotros como pastores, como líderes de iglesia, a interceder por el pueblo de Dios. Pero hay algo bien distintivo que nos debe llamar la atención. Es aquella relación que existió entre pastor e iglesia y entre iglesia y pastor. La iglesia de Filipo, entonces, es un ejemplo de cómo sí se puede trabajar de manera armoniosa como iglesia y pastor. Que esto nos sirva, mis amados hermanos, a seguir sirviéndole al Señor con ese mismo interés con el que ahora lo hemos estado haciendo. Que el Señor nos bendiga y que Él nos ayude a seguir creciendo, como dijera el apóstol Pablo, en amor y en conocimiento para con nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por su bendita palabra, que seamos hacedores de la palabra. En esta hora oremos para confirmar la meditación de esta tarde.
La palabra de nuestro Dios dice en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 5: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Oremos. Amoroso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos has concedido una vez más de poder llevar a cabo este tiempo de adoración para honra y gloria a tu nombre. Tu palabra dice: sed pues imitadores de mí como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó. Padre Celestial, oramos para que la Iglesia Jesús Salvador cada día crezca más en su amor los unos para con los otros. Que cada día, oh Padre Celestial, la Iglesia se caracterice por ese amor que tu palabra nos dice, en la que nosotros también debemos cada día crecer más y más. Que seamos una iglesia que se caracterice por el amor que se profesa el uno para con el otro. Que los de afuera aprendan a vernos como una iglesia que se ama y no que se odia. De igual manera que ese mismo amor crezca en la vida de cada uno de nuestros hermanos en las diferentes iglesias evangélicas que hay en esta República Mexicana. Gracias te damos, pues, Padre Celestial, porque nos invitas a cada momento a ser cada vez mejores y moldeados de acuerdo a tu palabra. En tus manos ponemos nuestras vidas y la vida de la iglesia, para que este inicio de semana caminemos bajo tu bendición y tu dirección, y que podamos cada día ser de testimonio para las personas que todavía no te conocen como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, pues, Padre Celestial, por este momento. Quédate con cada uno de nosotros, llévanos a casa bajo tu dirección y bajo tu bendición. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que el amor de nuestro Padre Celestial, la comunión del Espíritu Santo, quede en la vida de todos ustedes desde ahora y para siempre. Amén. Amados hermanos, como aviso, queremos también invitarles que durante la semana, los días miércoles a las 8 de la noche, tenemos nuestro tiempo de oración. Esto lo hacemos vía Zoom. Si algún hermano tiene alguna petición en particular, sea tan amable de enviárnoslo a la página de la iglesia y poder orar por su necesidad. También los días viernes tenemos un estudio bíblico de 7 de la noche a 7:45, un estudio que lo hemos titulado Principios Bíblicos para Solucionar Conflicto. Que Dios le bendiga y que la paz del Señor quede con usted y con su familia, y nos vemos el próximo domingo, si así Dios lo permite.